Una de las ramas más importantes de la economía de cualquier país es la construcción. Hoy en día se están llevando a cabo numerosos proyectos de edificaciones e incluso de ciudades. Algunos de ellos impresionan no solo por su arquitectura inusual y única, sino también por su costo. En este video, te propongo conocer los proyectos de construcción más impresionantes y costosos del mundo. Que lo disfrutes. Estamos tan acostumbrados a las ciudades tradicionales con sus calles y callejones sinuosos que a veces olvidamos que la planificación urbana no se detiene y también avanza con el tiempo. Las megaciudades modernas renuncian cada vez más a los esquemas de construcción habituales en favor de soluciones innovadoras que cambian nuestra percepción del entorno urbano. Uno de los ejemplos más destacados es Masdar City, en los Emiratos Árabes Unidos. Según el proyecto, será la primera ciudad del mundo que funcione exclusivamente con fuentes de energía renovables. No habrá calles tradicionales con construcciones caóticas. En su lugar, los edificios se dispondrán siguiendo el principio de un laberinto y la movilidad se llevará mediante vehículos eléctricos silenciosos. Una ciudad futura similar se está construyendo también en Japón. Se llama Woven City. Este proyecto fue presentado por la empresa Toyota. Su característica especial radica en que todos los edificios estarán construidos de madera y las calles estarán divididas en 3 tipos: para peatones, para robots autónomos y para automóviles eléctricos. Cada casa estará equipada con las últimas tecnologías de hogar inteligente. En realidad, se pueden citar muchos ejemplos de cómo evoluciona el entorno urbano, pero en esta ocasión, conozcamos más de cerca el proyecto de The Line en Arabia Saudita, ya que cambia completamente nuestra idea de lo que puede ser una ciudad. The Line es un ambicioso proyecto de ciudad del futuro dentro del plan de desarrollo más amplio llamado NEOM en Arabia Saudita. Este megaproyecto único fue anunciado en el año 2021. Un año después comenzó su construcción. Se eligió una zona en la costa del Mar Rojo, en la región administrativa de Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita, como el lugar para levantar la ciudad. El proyecto prevé la creación de un rascacielos horizontal gigantesco de 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y 500 metros de alto. Se planea que la ciudad esté completamente terminada para el año 2030 y que en el futuro pueda albergar hasta 9 millones de habitantes. La principal característica de The Line reside en su concepto innovador. La ciudad se construirá bajo el principio de ciudad vertical, donde todos los objetos de infraestructura necesarios estarán a una distancia accesible a pie. En lugar de calles y carreteras tradicionales, se implementará un sistema subterráneo de transporte de alta velocidad. En la ciudad no habrá automóviles, solo medios de transporte eléctricos y zonas peatonales. Merece especial atención no solo la forma única del futuro megaproyecto, sino también su acondicionamiento posterior. Los creadores del proyecto han pensado en todo, hasta el más mínimo detalle. Según el plan, todas las viviendas estarán equipadas con sistemas de control inteligentes, climatización y un sistema de seguridad automatizado. En la ciudad funcionarán instituciones educativas, centros médicos con equipamiento de vanguardia, grandes complejos comerciales y de entretenimiento, instalaciones deportivas, así como zonas verdes y espacios públicos. Además, The Line será reconocida por su sostenibilidad ambiental. Toda la ciudad funcionará con fuentes de energía renovables y los sistemas de purificación del aire y el agua garantizarán una alta calidad del entorno. Este proyecto parece un verdadero cuento de hadas y la mejor ciudad del futuro. Sin embargo, a pesar de ello, se enfrenta a numerosos problemas serios que amenazan su apertura. El principal problema, por supuesto, son los costos financieros colosales. La estimación preliminar del costo de construcción es de aproximadamente $1 billón. Además, los creadores del proyecto se encontraron con la escasez de especialistas calificados y contratistas capaces de realizar lo que se ha concebido. Por esta razón, el proyecto ha sido objeto de duras críticas, pero los desarrolladores confían en su éxito y continúan con la construcción de la ciudad, que debe convertirse en un modelo de desarrollo urbano del futuro. El deporte ocupa un lugar importante en la cultura de Hong Kong,
Y esto se debe en gran medida a la herencia británica, que llegó a la región a finales del siglo XIX. Fue precisamente gracias a la influencia británica que Hong Kong se convirtió en una de las primeras regiones de Asia donde se desarrolló el atletismo occidental. Hoy en día, los deportes más populares en Hong Kong son el bádminton, la natación, el fútbol, el baloncesto y el tenis. También está creciendo la popularidad del golf, a pesar del número limitado de campos. Durante mucho tiempo, el principal símbolo deportivo de Hong Kong fue el Estadio de Hong Kong, anteriormente conocido como el Estadio del Gobierno. Su construcción fue iniciada por el gobierno colonial británico en la década de 1950. El estadio fue edificado cerca del hipódromo de Happy Valley. En un principio, el estadio tenía capacidad para unos 28,000 espectadores y se utilizaba activamente para partidos del campeonato local de fútbol y competiciones de atletismo para deportistas de todas las edades. Sin embargo, su popularidad era tan alta que en la década de 1990 fue necesaria una gran renovación. Como resultado de la reconstrucción, que concluyó en 1994, la capacidad del estadio aumentó a 40,000 asientos. El estadio recibió equipamiento moderno y un nuevo techo que cubría el 75% de las gradas. El estadio todavía podría ser útil por muchos años, pero dado que la población y el estatus de Hong Kong seguían creciendo, el gobierno decidió emprender la construcción de una nueva arena aún más grande y moderna, que se convertiría en el elemento central de un gran parque deportivo. La idea parece excelente, pero los desarrolladores del proyecto se enfrentaron a un problema serio. En el densamente poblado Hong Kong, siempre ha habido una gran dificultad para encontrar terrenos disponibles para proyectos de infraestructura a gran escala. Sin embargo, finalmente se encontró un sitio adecuado, el antiguo aeropuerto Kai Tak. En el año 1996, este aeropuerto atendía a 29,5 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de carga al año. Pero sus famosos aterrizajes entre rascacielos lo convirtieron en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, y en 1998 fue cerrado. Tras su clausura, el terreno del aeropuerto quedó vacío durante mucho tiempo, como esperando su momento, y ese momento finalmente llegó. La construcción del nuevo parque deportivo comenzó en el año 2019. El elemento principal del complejo es un enorme estadio con capacidad para alrededor de 50,000 espectadores. El estadio Kai Tak presenta un estilo arquitectónico moderno que combina funcionalidad y estética. Su estructura consiste en un cuerpo ovalado con un techo de forma dinámica, hecho de materiales ligeros y resistentes que proporcionan protección confiable contra las inclemencias del tiempo al tiempo que permiten la entrada de luz natural y ventilación. Las gradas están diseñadas para proporcionar una vista óptima del campo desde cualquier ángulo. Merece especial atención la fachada del estadio en estilo Perla de Oriente, hecha con más de 27,000 paneles triangulares de aluminio. Esto le da al edificio un aspecto especialmente elegante y al mismo tiempo futurista. El estadio está equipado con tecnologías avanzadas, una pantalla electrónica de alta resolución, un sistema de sonido profesional, iluminación moderna adaptada para transmisiones televisivas, así como sistemas de seguridad y control de acceso. La infraestructura incluye pasillos amplios, zonas de descanso, vestuarios con equipamiento moderno y áreas especiales para visitantes con movilidad reducida. Gracias a estas características, Kai Tak cumple con los estándares internacionales y es adecuado tanto para eventos deportivos como para grandes celebraciones culturales. Además del estadio principal, el parque deportivo Kai Tak incluye también un pabellón deportivo con capacidad para 10,000 personas, un estadio con pista de atletismo para 5,000 personas, zonas comerciales, un centro de spa y un estacionamiento con 850 plazas. La superficie total del parque deportivo es de 28 hectáreas, lo que lo convierte en la mayor instalación deportiva de Hong Kong. El complejo Kai Tak fue inaugurado oficialmente en marzo del año 2025 y su coste superó los 4,000 millones de dólares estadounidenses. Dubái, conocido hoy por sus rascacielos y su lujo, fue originalmente un pequeño asentamiento de pescadores. Los primeros asentamientos en esta zona aparecieron en el siglo XVIII. Los habitantes se dedicaban a la pesca, a la recolección de perlas y al comercio. En el siglo XIX,
Gracias a su ubicación favorable a lo largo de las rutas comerciales del Golfo Pérsico, Dubái se convirtió en un puerto importante para comerciantes extranjeros, principalmente británicos e indios. A finales del siglo XIX, la ciudad se transformó en un gran centro comercial, pero cayó rápidamente en decadencia debido a la invención de las perlas artificiales. El punto de inflexión en la historia de Dubái fue el descubrimiento de petróleo en 1966. Aunque las reservas eran menores que en el vecino Abu Dhabi, los ingresos por la venta de petróleo permitieron la realización de ambiciosos proyectos de infraestructura. El jeque Rashid bin Zayed Al Maktoum, que gobernó desde 1958 hasta 1990, inició la construcción de un nuevo aeropuerto, un aeropuerto y el primer hotel para viajeros de negocios. En 1971, Dubái se incorporó a los Emiratos Árabes Unidos, lo que garantizó estabilidad política y atrajo inversiones internacionales. La ciudad comenzó a diversificar su economía, desarrollando el sector inmobiliario, el turismo y las finanzas. Muchas personas piensan que la base de la economía de Dubái es el petróleo, pero en realidad representa solo alrededor del 8% del PIB del Emirato. El éxito de Dubái se basa en otros sectores clave, como el turismo, el comercio, el sector inmobiliario, las finanzas y la logística. Por ello, las autoridades del Emirato están llevando a cabo proyectos arquitectónicos a gran escala. Los más conocidos entre ellos son el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y el archipiélago artificial Palma Jumeirah. Pronto, en el territorio del Emirato aparecerá otro rascacielos, Burj Al Sisi, que se convertirá en el segundo edificio más alto del mundo y será prácticamente el doble de alto que el Empire State Building estadounidense. Burj Al Sisi se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la construcción de rascacielos en Dubái. Su concepto consiste en construir no solo un edificio residencial de gran altura, sino una verdadera ciudad vertical con su propia infraestructura. La construcción del rascacielos comenzó en agosto de 2016 y su inauguración está prevista para 2028 o 2029. Burj Al Sisi será una estructura impresionante con una altura superior a 723 metros. La solución arquitectónica del edificio sorprende por su elegancia y funcionalidad. El rascacielos tendrá una forma escalonada, característica de las torres altas de Dubái, lo que no solo le da un aspecto único, sino que también garantiza su estabilidad frente a fuertes vientos. La fachada del edificio se realizará con materiales modernos y enérgicamente eficientes, capaces de proteger a los residentes del sol abrasador. El espacio interior de Burj Al Sisi está diseñado hasta el más mínimo detalle. En el rascacielos habrá lujosos apartamentos residenciales de diferentes configuraciones, desde elegantes estudios hasta amplios áticos con vistas panorámicas a la ciudad y al Golfo Pérsico. Cada apartamento estará equipado con electrodomésticos y mobiliario, ofreciendo a los residentes el máximo confort y comodidad. Se ha prestado especial atención al espacio público del rascacielos. En los pisos inferiores se ubicarán galerías comerciales con boutiques de marcas reconocidas, restaurantes de alta cocina y locales de entretenimiento. Los residentes también tendrán acceso a varias piscinas, un centro de fitness, un spa de categoría premium, áreas de juegos infantiles, salas de conferencias y, por supuesto, estacionamiento subterráneo. La seguridad de los residentes estará garantizada por un sistema de vigilancia multinivel, modernos sistemas de videovigilancia y control de acceso. Sistemas de ingeniería especiales proporcionarán un microclima confortable en el interior del edificio. Y los ascensores de alta velocidad permitirán desplazarse rápidamente entre los pisos. Burj Al Sisi se convertirá en una ciudad vertical única, donde los residentes podrán llevar una vida plena sin salir del edificio. El costo de alquiler de los apartamentos por año será de 100.000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, lo equivalente a $27.000 estadounidenses. El costo total del proyecto de construcción de Burj Al Sisi se estima en $1.500 millones estadounidenses. Estados Unidos es un país desarrollado, cuyo gobierno lleva mucho tiempo esforzándose por garantizar a la población las mejores condiciones de vida.
Sin embargo, incluso allí existen una serie de problemas difíciles de resolver. Uno de ellos es la escasez de agua en el oeste del país. Este problema se sintió con mayor intensidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la costa occidental de Estados Unidos se convirtió en la región de mayor crecimiento. Ahí surgieron numerosas industrias, vastas tierras agrícolas, explotaciones ganaderas y centros de alta tecnología, en particular el Silicon Valley. Además, en la posguerra, también aumentó la natalidad. Entre los años 1946 y 1964, nacieron en el país 76 millones de niños, es decir, 30 millones más que en años anteriores. El auge de la natalidad y el crecimiento de número de industrias y explotaciones agrícolas requerían enormes cantidades de agua. La principal arteria hídrica de la región fue el río Colorado y sus numerosos afluentes. Sin embargo, todos estos factores afectaron negativamente al río y los recursos hídricos comenzaron a agotarse. En los últimos 30 años, el caudal del río se redujo aproximadamente en un 20%. La situación se agravó aún más debido al cambio climático y las sequías. Para solucionar el problema se tomaron numerosas medidas, como la construcción de embalses y canales, y campañas para el ahorro de agua. Sin embargo, todo esto no dio resultados positivos, y el problema del déficit de agua siguió siendo agudo. Tras numerosos estudios, los científicos elaboraron previsiones según las cuales para el año 2071, las reservas de agua dulce en Estados Unidos podrían reducirse en un tercio. No obstante, el país todavía tiene una posibilidad de salvar la costa oeste. Si las autoridades logran poner en marcha uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del siglo XX, denominado North American Water and Power Alliance, o simplemente NAWAPA. La idea de crear un proyecto de este tipo fue propuesta en la década de 1950 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y su desarrollo detallado fue realizado por la empresa Parsons en el año 1964. La idea principal consistía en desviar los abundantes recursos hídricos de los ríos de Alaska y del noroeste de Canadá hacia las regiones áridas de Estados Unidos y México. Para llevar a cabo este proyecto, se elaboró un plan detallado que incluía trabajos a gran escala para crear un gigantesco embalse de aproximadamente 800 kilómetros en el suroeste de Canadá y un canal de unos 3.000 kilómetros de longitud. El proyecto preveía no solo la solución del problema hídrico, sino también la creación de una potente infraestructura energética. En el trayecto de los flujos de agua se planeaba construir centrales hidroeléctricas con una capacidad total de 100 gigavatios. Si el proyecto se hubiera implementado, la parte occidental de Estados Unidos habría recibido actualmente más de 196 kilómetros cúbicos de agua. Sin embargo, a pesar de las ventajas evidentes, el proyecto se enfrentó a serios obstáculos. El principal oponente fue Canadá, preocupada por el hecho de que Estados Unidos pudiera utilizar sus recursos hídricos en su propio beneficio. Habría sido necesario reasentar a unas 100.000 personas debido a la inundación de territorios, incluido toda una ciudad, Prince George. Además, según las estimaciones, el costo del proyecto habría superado los 150.000 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de $1 billón en valores actuales. Una suma muy considerable incluso para Estados Unidos. Debido a estos factores negativos, el proyecto fue abandonado, aunque durante la sequía se recuerda con frecuencia, ya que el problema de la escasez de agua en el oeste de Estados Unidos sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Es muy posible que esta idea sea reconsiderada y que Estados Unidos pueda proponer otras soluciones que sean aceptadas por las autoridades canadienses y que resulten menos costosas desde el punto de vista financiero. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, es el mayor acelerador de partículas cargadas del mundo. Está ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La construcción del colisionador comenzó en el año 1995 y duró aproximadamente 10 años. Su inauguración fue un auténtico acontecimiento en el mundo científico, a pesar de las dificultades durante las primeras pruebas. La tarea principal del colisionador es estudiar las partículas fundamentales y sus interacciones. Los científicos intentan encontrar desviaciones del modelo estándar, la teoría que describe las interacciones de las partículas elementales. Se presta especial atención al estudio de la materia oscura,
la energía oscura y la búsqueda de nuevos fenómenos físicos. Uno de los logros más importantes fue el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012, por el cual los científicos recibieron el premio Nobel. Este descubrimiento mejoró significativamente la comprensión del origen de la masa de las partículas elementales. A pesar del éxito del Gran Colisionador de Hadrones, los científicos concluyeron que era necesario crear un dispositivo aún más potente. Así nació el proyecto del futuro colisionador circular. El nuevo colisionador está previsto para ser construido en la frontera del noroeste de Suiza y al este de Francia, entre los Prealpes y la cordillera de Jura. Un túnel de 91 kilómetros de largo será excavado a una profundidad de unos 200 metros bajo tierra. Su longitud será muy superior a la del LHC actual, cuya longitud es de solo 27 kilómetros. El nuevo proyecto se diferencia del LHC no solo por sus dimensiones, sino también por su potencia, mientras que actualmente, en el LHC, los protones colisionan con una energía de 14 teraelectronvoltios. En el nuevo colisionador esa cifra alcanzará los 100 teraelectronvoltios. La necesidad de construir un nuevo colisionador se debe a que el complejo actual ha agotado prácticamente su potencial de investigación. Tras el descubrimiento del bosón de Higgs, el LHC no logró los avances esperados en la comprensión de la materia y la energía oscuras, que representan el 95% de la masa del universo. Se espera que el nuevo colisionador ofrezca oportunidades únicas para estudiar las partículas fundamentales. Si todo tiene éxito, esta nueva instalación se convertirá en el dispositivo más potente de la historia de la humanidad, permitiendo explorar las leyes de la naturaleza a nivel microscópico, con niveles de energía récord. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo. Más de 1.300 especialistas de 150 instituciones científicas de todo el mundo participan en su elaboración. Se espera que la decisión final sobre su construcción se tome en el año 2028 y el lanzamiento está previsto para principios de la década de los años 2040. El coste de implementación del proyecto se estima en $17 mil millones estadounidenses, aunque esta cifra podría ser incluso mayor. A pesar del gasto colosal, el proyecto tiene una gran importancia no solo para la física fundamental. Es muy probable que la construcción del futuro colisionador circular lleve a avances tecnológicos en una amplia variedad de campos, desde la medicina hasta la tecnología espacial. Después del exitoso desarrollo de armas nucleares, los científicos comenzaron a trabajar en la aplicación pacífica de la energía atómica. La primera central nuclear del mundo apareció en la URSS, en la ciudad de Obninsk, en 1954. La planta, con una capacidad de 5 megavatios, estaba equipada con un reactor de uranio y grafito y produjo la primera electricidad industrial el 6 de junio de 1954. El éxito de este proyecto despertó gran interés en todo el mundo. Tras la puesta en marcha de la central de Obninsk, muchos países comenzaron a desarrollar su propia energía nuclear. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros estados iniciaron la construcción de sus primeras plantas nucleares. La experiencia operativa de las primeras centrales nucleares demostró la posibilidad de utilizar la energía nuclear de forma segura, con fines pacíficos. Hoy en día, según datos de la Asociación Nuclear Mundial, el 10% de la electricidad mundial proviene de la energía nuclear. Sin embargo, en el proceso de operación de las centrales, la humanidad se enfrentó a un problema serio: la gestión de los residuos radioactivos. Según su nivel de actividad, los residuos nucleares de las centrales se dividen en 3 tipos principales. El primero, los residuos de alta actividad. Se consideran los más peligrosos y requieren almacenamiento geológico profundo, con una protección estricta frente al entorno. Estos residuos se generan durante el procesamiento del combustible nuclear gastado. El segundo tipo, los residuos de media actividad, deben enterrarse a una profundidad media y requieren aislamiento fiable del entorno. Estos se producen durante el manejo de isótopos radioactivos. Y por último, el tercer tipo, residuos de baja actividad. Se someten a almacenamiento cerca de la superficie. Esta categoría suele incluir materiales y equipos contaminados. Cada tipo de residuo requiere métodos específicos de almacenamiento y eliminación.
para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Sin embargo, los métodos tradicionales de almacenamiento suelen incluir depósitos superficiales, contenedores especiales y estructuras subterráneas temporales. Todos ellos no ofrecen una eficacia completa. Los almacenes superficiales son vulnerables a catástrofes naturales y accidentes tecnológicos. Los contenedores de acero y otros materiales se corroen con el tiempo, lo que puede provocar fugas de sustancias radiactivas, y los almacenes subterráneos temporales no garantizan un aislamiento seguro de los residuos durante largos periodos. Debido a estos problemas, Suecia ha desarrollado un proyecto innovador para crear un almacén de residuos nucleares de larga duración. En una masa de granito a una profundidad de aproximadamente 500 metros, se está construyendo un túnel especial diseñado para almacenar materiales radiactivos durante 100.000 años. Una instalación similar también se está construyendo en Finlandia. En el resto del mundo aún no existen análogos. La construcción del almacén se lleva a cabo cerca de la ciudad de Forsmark, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de Estocolmo, en la costa este de Suecia. Esta instalación consistirá en un sistema de túneles con una longitud total de 60 kilómetros. En este almacén se colocarán alrededor de 12.000 toneladas de combustible nuclear gastado, empaquetadas en cápsulas de cobre de 5 metros de largo, resistentes a la corrosión. En total, habrá unas 6.000 cápsulas de este tipo. Los residuos nucleares embalados de esta manera se colocarán en arcilla y se enterrarán durante un periodo de hasta 100.000 años. Se prevé que las primeras inmersiones de residuos en el almacén se realicen hacia finales de la presente década. La recepción del combustible gastado continuará hasta el año 2080, tras lo cual los túneles serán sellados de forma definitiva. La singularidad del proyecto radica en su enfoque integral para resolver el problema. Los científicos suecos han tenido en cuenta todos los posibles riesgos: la actividad tectónica, los cambios climáticos, la corrosión de materiales. Un sistema de monitoreo permitirá controlar el estado del almacén durante todo el periodo de funcionamiento. El coste de la implementación del proceso de construcción del almacén de combustible nuclear gastado se estima en más de $1.000 millones estadounidenses. Hoy en día, la ciudad-estado de Singapur es uno de los países más ricos del mundo. Su PIB per cápita supera los $153.000 estadounidenses. Sin embargo, sus habitantes han tenido que atravesar tiempos difíciles. Desde tiempos antiguos, el territorio de Singapur moderno atraía por su ubicación estratégica cerca de Malasia e Indonesia, en la intersección de las rutas marítimas entre la India y China. A partir del siglo XIV, Singapur fue un importante centro comercial de la región, pero este lugar no solo atraía a los habitantes nativos. Un momento decisivo en la historia de Singapur fue la llegada, en el año 1819, de Thomas Stamford Raffles, quien fundó aquí un puerto británico. Los británicos valoraron la posición estratégica de la isla. En el año 1867, Singapur se convirtió oficialmente en una colonia británica. Tras la apertura del Canal de Suez, en el año 1869, la importancia del puerto aumentó considerablemente. Afortunadamente para los habitantes locales, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó el proceso de descolonización. En el año 1959, Singapur obtuvo el derecho de autogobierno y en el año 1963 se unió a Malasia. Sin embargo, ya en el año 1965, el país obtuvo plena independencia. En el momento de su independencia, Singapur enfrentaba graves problemas: alto desempleo, criminalidad y ausencia de recursos naturales. Un papel clave en el desarrollo del país lo jugó Lee Kuan Yew, quien apostó por el desarrollo del puerto y la atracción de inversiones extranjeras. Gracias a una política económica competente, Singapur se convirtió en poco tiempo en una de las regiones más prósperas del mundo. El puerto marítimo adquirió una importancia esencial y hoy en día se encuentra entre los 3 más activos del mundo. El país se convirtió en un centro mundial de refinación de petróleo, a pesar de no contar con yacimientos propios. Actualmente, una de las industrias más importantes de la economía de Singapur es la portuaria y la logística. Las autoridades de la ciudad-estado siguen desarrollando esta dirección, por lo que en el año 2021 comenzó la construcción del puerto de Tuas.
El puerto de Tuas es un proyecto a gran escala para el desarrollo de la infraestructura portuaria de Singapur, destinado a garantizar el crecimiento futuro del transporte marítimo en la región. El nuevo puerto estará ubicado en la costa occidental de Singapur y se convertirá en el mayor complejo portuario del país. Su superficie superará los 6 kilómetros cuadrados, lo que permitirá albergar 23 muelles de aguas profundas. La capacidad total del puerto, una vez finalizada la construcción, será de más de 65 millones de contenedores al año, lo que lo convertirá en uno de los mayores terminales de contenedores del mundo. Cabe destacar que la realización de este proyecto es bastante compleja. Para crear la infraestructura necesaria, será necesario trasladar más de 300 millones de metros cúbicos de tierra. Sin embargo, esto no intimida a los desarrolladores del proyecto y la construcción avanza a toda velocidad. La inauguración del puerto está prevista para el año 2040. Según el plan, Tuas no solo será uno de los puertos más grandes del mundo, sino también el más moderno. Estará equipado con la tecnología más avanzada, incluyendo un sistema totalmente automatizado de manejo de contenedores, un sistema inteligente de gestión del flujo de mercancías, montacargas y reach stackers eléctricos, así como vehículos autónomos para la logística interna. Una de las características únicas del puerto será la implementación de la tecnología de transbordo directo de contenedores, que permitirá acelerar significativamente el proceso de manipulación de mercancías. También se llevará a cabo el concepto de puerto inteligente, que incluirá inteligencia artificial para la optimización de rutas marítimas, aprendizaje automático para prever la congestión de terminales y tecnologías blockchain para el seguimiento de cargas. No hace falta decir que la implementación de este proyecto es muy costosa. Según estimaciones de expertos, su costo asciende a unos 15,000 millones de dólares estadounidenses. En el año 2016, por iniciativa del presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi, se lanzó un ambicioso programa nacional llamado Visión de Egipto 2030. Este proyecto representa un plan estratégico a largo plazo para lograr un desarrollo sostenible en todas las áreas de la vida del país. Incluye 8 objetivos nacionales principales que deben alcanzarse para el año 2030. Estos objetivos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con la Estrategia Africana hasta el año 2063. La necesidad de implementar dicho proyecto fue motivada por una serie de dificultades que el país ha tenido que enfrentar durante las últimas décadas. Una de ellas fue la cuestión demográfica. Durante las últimas décadas la población de Egipto ha crecido rápidamente. Si en el año 1995 vivían en el país alrededor de 65 millones de personas, en la actualidad, la cifra ha superado los 120 millones. La principal causa de este crecimiento es la tradición de familias numerosas, especialmente en las zonas rurales, donde se considera normal tener 5 o más hijos. El problema se agrava por el hecho de que la mayor parte de la población, alrededor del 97%, se concentra en el Valle del Nilo, que ocupa solo el 4% del territorio del país. Esto conduce a la superpoblación de las ciudades, al deterioro de la situación ecológica y al aumento de la tensión social. Las autoridades egipcias decidieron no ignorar este problema, sino enfrentarlo. Para ello, dentro del marco de la Visión de Egipto 2030, se creó el proyecto denominado Nueva Capital Administrativa. La nueva capital administrativa de Egipto es una ciudad moderna cuya construcción comenzó en el año 2016. La ciudad se está levantando en el desierto, a 45 kilómetros al este del Cairo. La superficie planificada del megaproyecto es de aproximadamente 725 kilómetros cuadrados. A través de este proyecto, las autoridades egipcias buscan resolver el problema de la superpoblación del Cairo, donde viven alrededor de 22 millones de personas, con una densidad superior a 3,000 personas por kilómetro cuadrado. En la nueva capital, se planea alojar a unos 7 millones de habitantes, lo que ayudará a descongestionar considerablemente la actual capital. El megaproyecto será un centro multifuncional que combinará instalaciones administrativas, comerciales y culturales. Y aunque actualmente no hay población permanente en la ciudad, ya se han instalado ahí instituciones gubernamentales en cuyas sedes se celebran sesiones parlamentarias. Alrededor de 48,000 funcionarios viajan diariamente desde el Cairo a este nuevo centro. Los creadores del proyecto decidieron construir no una ciudad común, sino una ciudad inteligente con infraestructura moderna.
Se planea construir 2.000 centros educativos, 18 hospitales modernos, parques tecnológicos y el rascacielos más alto de África, con una altura de 385 metros. A futuro, está previsto construir el rascacielos Obelisco Capitali, que alcanzará una altura de 1.000 metros. Se presta especial atención a la creación de zonas verdes. Actualmente se está construyendo un parque de 35 kilómetros de largo, en el territorio del futuro megaproyecto, que superará en el doble la superficie del Central Park de Nueva York. Además, en la ciudad funcionarán también templos y lugares de culto. El coste total del proyecto Nueva Capital Administrativa se estima en $58.000 millones. La ciudad está destinada a convertirse no solo en el centro administrativo, sino también en un importante centro financiero. Ya están trasladando sus sedes centrales bancos y empresas internacionales. A pesar de la magnitud del proyecto, esto genera debates en la sociedad. Los críticos opinan que los fondos podrían haberse destinado a la modernización del Cairo. Sin embargo, las autoridades están convencidas de que la nueva capital se convertirá en un motor del desarrollo del país y en un ejemplo del urbanismo moderno, capaz de resolver muchos de los problemas de superpoblación de Egipto. El 21 de diciembre del año 2024, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, inauguró solemnemente la nueva capital administrativa y el Palacio Presidencial, lo que marcó una etapa importante en la realización de este ambicioso proyecto. Y con esto concluyo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.